de techos. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, amén. A ver los hombres ahora, San Lucas capítulo 19, del verso 1 hasta el 10, amén. Leemos en el nombre de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le respondió: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tengan la amabilidad y se sientan, hermanos. Y bueno, saludo de una manera muy especial al hermano Alfonso, a su esposa, a su familia, y agradecido con el Señor y con ustedes, hermanos, por haberme tenido en cuenta para estar aquí predicando la palabra de Dios en esta noche. Y bueno, es algo que quería hacer de hace un tiempo atrás. No se había dado la oportunidad, pero qué bendición que el Señor me permita estar con ustedes aquí en esta noche. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. En estos dos pasajes que leímos, las mujeres por un lado y los hombres por el otro, al parecer son dos pasajes muy diferentes. Primero, el uno era ciego y segundo, el otro era bajito. Bartimeo y Zaqueo aparentemente de pronto no se conocieron, aparentemente de pronto no cruzaron palabras, pero este pasaje que nos relatan los evangelistas nos ayuda mucho a entender el propósito de Dios para con su pueblo. Y le digo, ¿cuál es el propósito de Dios para con su pueblo? Que lo conozcan, que conozcan quién es Él. Porque si alguien no conoce a quien cree, tampoco lo va a llegar a amar. Amén. Gloria al Señor. Y vemos que Bartimeo, un ciego que perdió la vista, porque cuando el Señor se le aparece y le dice: ¿qué quieres que te haga? Él le dice: que recobre yo la vista. Que recobre yo la vista. O sea, ahorita el hermano decía recolectar la ofrenda. O sea, ya se colectó por primera vez una ofrenda. Y al hablar que ya quería recobrar la vista, era porque ya alguna vez había tenido la vista bien. Y en el pasaje hay varias cosas paralelas, pero al mismo tiempo que nos llegan a una conclusión: que los dos eventos, que el evento con Bartimeo y el evento con Zaqueo, pasaron cerca y en Jericó. El uno iba en camino de Jericó a Jerusalén y el otro posaba en Jericó. El uno había escuchado que venía por ahí Jesús, y el otro también había escuchado que venía por ahí Jesús. El uno no podía verle porque era ciego, y el otro no podía verle porque era bajito de estatura. Y pareciese que habían habido obstáculos para que ellos viesen y conociesen al Señor. Pareciese que había obstáculos, uno por la vista y el otro por la estatura, porque era una multitud que seguía al Señor. Y este camino de Jerusalén a Jericó, de Jericó a Jerusalén, era muy transitado, porque era el único camino que llegaba a Jerusalén, la capital de Israel.
Entonces, cuando el uno escucha, cuando Bartimeo escucha que viene Jesús, él empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el otro, él busca la manera como verle y se sube a un árbol sicomoro para poder encontrarse, para poder conocer quién era este Jesús que tanto conocía. Los dos no conocían a Jesús. Los dos habían escuchado de Jesús. Los dos solamente habían escuchado los relatos y los milagros que el Señor había hecho. Y qué tremendo es cuando escuchamos de alguna persona, escuchamos hablar de alguien, pero no le conocemos. Muchas veces nos llegan a hablar mal de un hermano, mal de una hermana, y cuando lo conocemos es algo muy diferente. O a veces al revés, nos hablan muy bien de un hermano y cuando lo conocemos es algo muy diferente. Porque una cosa diferente es escuchar, a otra cosa es conocer. Y eso era lo que pasaba durante todos los siglos y durante todos los tiempos con Israel. Israel escuchaba, a Israel lo enseñaban desde pequeño a levantarse, a acostarse. Israel siempre vivía todos los sábados, todos los días de reposo, escuchando lo que Dios había hecho con ellos. Pero siempre iban en contra de la voluntad de Dios porque no lo conocían. El libro de Jueces capítulo 2 verso 10 nos habla que después que Josué y toda la generación de Josué que entraron a la tierra prometida murió, se levantó una generación que no conocía a Dios. Pero en esa generación se hablaba de Dios. En esa generación se hablaba de aquel que hizo llover maná del cielo. Se hablaba de aquel que ponía una nube en el día, que ponía una columna de fuego en la noche. Se hablaba de aquel que hacía brotar agua de la roca. Pero no conocían a Dios. Una cosa muy diferente es escuchar, a otra cosa es a conocer. Ustedes pueden escuchar de pronto maravillas o perversidades de mí, pero si no me conocen, no saben de verdad cómo yo soy, ni yo con ustedes. Pero cuando se conoce a este Dios maravilloso, se puede saber que este es amor, que es bondad y que hay salvación. A veces nos preguntamos por qué hay gente que no le sigue, por qué hay gente que no le busca, por qué hay gente que durante muchos años le hemos hablado, le hemos predicado y no llegan a la iglesia. Porque una cosa es escuchar, a otra cosa es conocer. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos decir que era uno de los que le cerrábamos la puerta a los evangélicos, que era uno de los que apenas nos entregaban el tratado, lo tirábamos a la basura. Pero ahorita podemos decir que conocer a Dios ha sido lo más maravilloso que ha pasado para nuestra vida. Que conocer a Dios ha efectuado un cambio muy especial en nosotros. Cada uno de los que estamos aquí podemos decir que como nos hablaban de este Dios no es nada comparado como conocerlo. Y es algo muy tremendo cuando nos acostumbramos solamente a escuchar, cuando nos acostumbramos solamente a oír, cuando nos acostumbramos solamente a vivir de las experiencias de otro. Qué bueno es que usted y yo conozcamos al Señor. Y verdad que ya no tenemos que estar detrás del hijo, detrás del sobrino, detrás del nieto. Mire, usted no se vaya a la oscuridad. Mire, usted no se vaya para tal lado. Usted no se junte con eso, porque el que conoce a Dios sabe cómo agradarle. Y eso es algo que la familia, que cada uno de nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que tener en nuestra vida. Conocer quién es este gran Dios que nos ha sacado del mundo, del pecado, y nos tiene ahora junto con sus príncipes en lugares celestiales. ¿Sabe que una gran cantidad de jóvenes hoy en día, y lo digo porque yo también soy joven, ya nos preocupamos solamente por el Facebook, por el internet, por el celular, por los mensajes? Qué bueno que sepamos manejar todo eso. Pero qué bueno que cada día conozcamos más al Señor. Qué bueno que en vez de utilizar el Facebook para hablar todos los días con nuestro amigo, utilicemos para estudiar la palabra de Dios. Porque ahorita la tecnología sirve para nuestro favor hasta que lo usamos a nuestra contra. La tecnología nunca va a estar a nuestra contra hasta que usted no la use en su contra. Porque la tecnología, todo hermano, todo lo que existe es
hecho por Dios. Esto no es por sabiduría de hombres, esto es sabiduría de Dios. Y qué bueno que los jóvenes, que son parte principal de las familias de la iglesia, porque yo sé, hermano, que usted está aquí y de pronto se está rascando la cabeza por su hijo, se está rascando la cabeza por su nieto. ¿Ahora qué hago? Mire, tiene 10 añitos, tiene 12 añitos y es tan rebelde y es tan mentiroso. ¿Y qué sé yo? ¿Qué está pasando usted en su hogar? Y a veces le decimos, mire, si usted no haga eso porque eso está mal, mire, usted no se vista así porque esto está mal. Pero qué bueno que en vez de criticarlo, le enseñemos a este Dios tan grande. ¿Sabe que yo escuchaba un testimonio del hermano Barragán, el pastor de la familia en Colombia? Una hija de un pastor, que de repente lo llaman hermano Barragán, ahí le mando a mi hija porque ya no me la aguanto, era un buen amigo de él, y tenga un mes. Y cuando llegó la muchacha, se encerró todos 2 días en el cuarto sin hablar con nadie, solamente recibía la comida y cerraba la puerta. Y el hombre, el hermano Barragán, se entra cuando ella le da permiso de entrar al cuarto y le pregunta, ¿por qué estás aquí? Y ella le dice, porque es que mi papá me dice que no hable con este porque soy hija de pastor. Es que mi papá me dice que no me corte el pelo así porque soy hija de pastor. Y yo quisiera no ser hija de pastor. ¿Cuántos jóvenes aquí pueden estar pensando, yo no quisiera ser hijo de ese hermano, yo no quisiera ser hijo del diácono, yo no quisiera ser hijo del presidente de jóvenes? Porque hay una restricción. Pero el hermano le dijo, mire, sabe que su papá sí es verdad, eso está mal, pero le digo por qué, porque este Dios tan grande ha dicho esto, esto y esto. Y el hermano cuenta que después que él terminó de hablar con ella, lágrimas salían de sus ojos. Y le decía, hermano, si el Señor me fuera presentado a este Dios tan maravilloso, yo no hubiera hecho lo que estoy haciendo ahora. Porque no es necesario el presentar un evangelio de restricciones, hermano. Es necesario presentar a Jesucristo como aquel que murió, fue sepultado y resucitó. Porque así como Él fue muerto, así nosotros morimos al pecado. Así como Él fue sepultado, así han sido sepultados nuestros pecados. Pero así como Él resucitó, resucitamos para una nueva vida en Cristo Jesús. Este es el centro del evangelio: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Hay que conocer a nuestro Dios. Muchachos, hay que conocer a este Dios que tenemos. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros nos aburrimos de estar en el culto? Nosotros ya no queremos ir a culto, nosotros ya no queremos orar en la noche, porque no lo conocemos. Porque usted, cuando habla con sus amigos, cuando habla con su novia, cuando habla con su mejor amigo, con su primo, podemos durar hasta horas hablando. Podemos durar hasta casi medianoche mandándonos mensajes, hablando, y se nos acaba el saldo y buscamos tarjeta por donde no haya, y se nos acaba la tarjeta y buscamos el celular de nuestro padre. Y se lo digo porque yo fui así cuando tenía mi novia. Pero qué bueno que también, así como usted conoce a su amigo, así como usted conoce a su primo, así que él se acerque y usted se acerca a él y le cuenta sus secretos. Mire, me pasa esto, mire, voy a hacer esto. Así nos acerquemos a Dios. Muchas veces escuchamos de este Dios y venimos a todos los cultos y el predicador nos habla de un Jesús y el predicador nos habla de un Salvador. Pero la verdad, hermano, yo no entiendo de esto. Pero la verdad, hermano, yo voy a ir a la iglesia porque mi papá me lleva, porque allá están mis amigos, porque allá están mis primos. Pero qué bueno que usted venga porque conoce y sabe quién es este Dios. Y el que lo conoce, no es necesario decirle, hermano, adore al Señor. El que lo conoce, no es necesario decirle, hermano, aplauda al Señor. El que lo conoce, no es necesario decirle, hermano, glorifica al Señor. Porque el que lo conoce, lo adora en espíritu y en verdad. Porque el que lo conoce, sabe cómo agradar. Dele ese aplauso al Señor. Si usted lo conoce, apláudalo. Aleluya. A veces escuchamos y a veces tenemos también muchos obstáculos. A veces tenemos también muchas cosas que nos evitan conocer al Señor. Bartimeo era ciego, algo muy tremendo.
Y el otro Zaqueo era muy bajito de estatura, algo muy tremendo. En nuestra vida sí hay obstáculos, en nuestra vida sí hay muchas cosas que nos impiden, nuestra vida sí hay muchas cosas que nos alejan de conocer a Dios, y es verdad. Pero si nos preocupamos, al menos por gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que Bartimeo pareciese que estaba gritando a la deriva, porque estaba por el mismo camino, que estaba muy transitado. Había mucha gente, había mucho alboroto, y Zaqueo lo único que vio y lo que pensó decir, gritarse: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que muchos dirían: a quién lo va a escuchar Jesús si está en medio de la multitud. Otros lo callaban, otros lo reprendían diciéndole que no molestaran al maestro. Pero es que cuando hay alguien gimiendo, cuando hay alguien necesitado de Dios, Dios lo escucha. Dios escucha el gemir de sus hijos. Dios escucha cuando hay unas palabras que salen del corazón. Bartimeo quería recobrar la vista. Bartimeo tenía una necesidad de recobrar la vista. Él quería recobrar la vista. Si Zaqueo no fuera querido recobrar la vista, y si solamente escuchaba y decía: no, eso no para mí ese Jesús para mí no me sirve, solamente seguiría mendigando al lado del camino y seguiría siendo un ciego. Si Zaqueo fuera dicho: no, ese Jesús, yo soy un publicano, yo soy el hombre que maneja los impuestos de este lugar, yo no necesito de alguien que venga de Nazaret, de alguien que venga por ahí predicando algo. Pero no, Zaqueo también se preocupó por encontrarse con el Señor, y se subió a ese árbol sicómoro. Hay obstáculos en nuestra vida, hermanos, también, no solo para los jóvenes, porque hay hermanos que también tienen obstáculos para su vida, para conocer al Señor. Pero es que cuando hay un corazón dispuesto, no hay nada que lo pare. Porque el Señor ha dejado su Espíritu Santo para darnos poder, para darnos dominio propio, para guiarnos hacia toda verdad. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Y no es porque lo digamos, no es porque nos vanagloriemos diciendo es que sí somos hijos de Dios. No, porque hay muchos que también se dicen llamar hijos de Dios. Hay muchos que se visten mejor que nosotros, hay muchos que predican mejor que nosotros. Pero la diferencia más grande es que Él ha dejado su Espíritu para que guíe a su iglesia. Él ha dejado su Espíritu para que guíe a su pueblo. Él ha dejado su Espíritu para que su pueblo le conozca. Para que su pueblo sepa quién es Él. Y para que sus hijos sepan cómo agradarle. Estos dos tenían obstáculos, estos dos tenían dificultades, pero esas dificultades son pequeñas cuando queremos conocer a este Dios tan grande. Por eso el escritor no se equivocó cuando escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así el problema sea tan grande, así el problema sea tan ancho que no lo podemos ni saltar ni rodear. Habrá un Dios que, como las murallas de Jericó hizo caer, así hará caer nuestros problemas, nuestros obstáculos, porque ya no hay separación. El Señor en la antigüedad le escribió, o le dijo a un profeta que escribiera: este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque solamente vivían escuchando de Dios, porque solamente vivían escuchando las palabras de los sacerdotes, las palabras de aquellos que les enseñaban la ley, pero nunca le conocieron. Pero este pueblo he creado para mí mis alabanzas.
Y eso lo dice en la antigüedad y después lo dice este pueblo de labios para afuera me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque el que no conoce no ama, el que no conoce no agrada. Solamente está por restricciones, solamente está por parámetros de hombre. No, yo no voy, hermano, porque yo soy el presidente de los jóvenes. Hermano, yo no hago eso porque yo soy el que canto los coros. No, qué bueno que usted diga, hermano, yo no hago eso como dijo José, porque cómo he de fallarle a mi Señor. ¿Cómo he de fallarle a aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? ¿Cómo he de fallarle a aquel que no le importó los látigos, que no le importó los clavos, que no le importó la cruz, que no le importó la corona, que no le importó la lanza? ¿Cómo le he de fallar a Él que me ha redimido de la condición que estaba? Esas personas son los que conocen a Dios. Y sabe que en esta noche el Señor no te está diciendo, mire, usted no me conoce. El Señor te está diciendo, si no lo conoces, hoy es la oportunidad de conocerlo. Porque si ellos se fueran quedado, si el ciego se fuera quedado allí sentado a la orilla del camino, y Zaqueo se fuera quedado contando el dinero que se había recogido ese día, el uno seguiría mendigando siendo ciego, el otro seguiría con un problema social porque ni sus compatriotas lo querían. Seguirían siendo los mismos de toda la vida. Pero cuando nos preocupamos de buscar al Señor, cuando los obstáculos se hacen menores para conocer a este Dios, el Señor no espera que lleguemos hasta allá. El Señor nos manda a llamar. El Señor nos mira y nos dice, bájense de ahí porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Es necesario conocer al Señor. Y aunque estuvo enfrente del Señor, y aunque Bartimeo estuvo escuchando, ¿y qué quiere que te haga? Todavía no le conocía, pero ya vio una esperanza, ya lo escuchaba. Cuando Zaqueo estaba arriba, el Señor cuando lo señala y le dice, Zaqueo, desciende, todavía no lo conocía, pero ya vio una esperanza. En esta noche, no sé si usted me crea, pero si usted no cree, le invito a que crea que el Señor está aquí en esta noche y quiere que su iglesia le conozca y quiere que su iglesia primero le escuche. Zaqueo, desciende. Zaqueo, vente, date prisa. Bartimeo, ¿qué quiere que te haga? En esta noche el Señor te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Tu hogar está a punto de derrumbarse. Tus hijos están a punto de ir atrás. Tu esposo ya pareciese que no fuera el mismo. Tu esposa ya no es la misma. ¿Qué quieres que te haga? Y el poco lo que se sobre sus pies. Y no sea usted que ha venido a este culto, hermano. Si usted ha venido a ver cómo cantan o cómo predican, pero si usted ha venido a conocer un poco más de su Dios, si usted ha venido a deleitarse en su Dios, no sé qué problemas usted tenga en su vida, no sé cómo usted haya llegado, de pronto ya no se habla con su esposa, de pronto sus hijos ya no lo respetan, de pronto sus hijos ya no lo obedecen. Pero aquí está aquel que quiere que lo conozca, porque el que lo conoce nueva criatura es. Y si usted ya lo conoce, este Dios es tan grande que lo pueden seguir conociendo. Habrá alguien que quiera conocer a este Dios. Habrá alguien que quiera decirle, mire Señor, mi hogar está así, mi vida está así. Pero no, en esta noche quiero conocerte. Porque el que conoce a Dios piensa como Dios, piensa como Él, siente como Él, porque su espíritu está en nosotros. Levante sus manos y dígale, Señor,
Mira mi vida. Mira mi hogar, Señor. Mira mis hijos, mira mi esposa, mira mi esposo, Señor. No sé cómo usted ha venido en esta noche. No sé qué problema haya traído. Pero aquí está el Dios, el dueño de las familias de la iglesia. Soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. En este momento nos presentamos delante de ti, Señor. Oh, quiero conocerte más, Señor. Quiero saber cómo agradarte. Quiero saber, Señor, cómo guiar mi familia. Mira cada hogar, Señor. Mira cada joven, Señor. Mira cada esposo, Señor. Obra de una manera muy especial en esta noche. Oh, dígale, Señor, entrego mi hogar. Lo ha pasado en la tarde. Entrego mi vida delante de ti. So